Continuamos en Forinvest Televisión y llega el momento de hablar con Raúl Martín, el director general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo de la Generalitat Valenciana. Señor Martín, bienvenido. Igual, gracias por la oportunidad de contar todo lo que está pasando durante estos días. ¿Cómo se valora desde la Dirección General una feria como Forinvest? Bueno, empezando porque quizás es la feria de referencia a nivel nacional, yo creo que es algo que es muy bueno para todo lo que es Comunidad Valenciana, porque realmente pone el foco de todo lo que está pasando a nivel financiero, a nivel de emprendimiento, a nivel de seguros en Comunidad Valenciana, y además no es la primera edición, es un evento que yo creo que cada vez está cogiendo más peso. De hecho, se estaba comentando, ¿no?, durante estos días que cada vez hay más gente, cada vez hay más áreas que se abren. Destacamos todo el área también de tecnología que se ha abierto este año y vamos, yo creo que el bagaje está siendo excelente. ¿Qué oferta desde la Comunidad Valenciana y desde una Dirección General de Economía tener un formato como Forinvest? Pues es una oportunidad buenísima para poder ver de una manera transversal, porque el concepto economía quizás es un concepto muy transversal, todo lo que está pasando en distintas áreas. Lo estábamos comentando antes, desde el área de seguros, ¿no?, con la importancia que tiene, porque muchas veces es sorprendente el tanto por cien de importancia real que tiene sobre el PIB, pasando por todo lo que ofrecen las entidades financieras con nuevas fórmulas y acabando en temas como el emprendimiento, ¿no?, que además está bastante relacionado con todo lo que es economía. Algo está cambiando, sobre todo a nivel de emprendimiento, y bueno, como he dicho, yo creo que lo bueno de Forinvest quizás sea la transversalidad que ofrece, y ofrece además sesiones de calidad, componentes de mucha calidad para todo tipo de público, vamos. Si le parece, hablemos de emprendimiento, algo que cada día y cada edición cobra mayor importancia en una feria como Forinvest y un área de trabajo muy importante en la dirección general que usted dirige. ¿Qué programas están llevando a cabo desde la Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo de la Generalitat Valenciana en estos momentos? ¿Y qué le diría usted al joven que quiere emprender? Bueno, ante todo recordar que yo creo que es un hito bastante importante en todo lo que es historia de Comunidad Valenciana. Somos región europea emprendedora, esto solamente son 3 regiones en Europa. Es un galardón que nos pone a la altura de otras regiones top a nivel de emprendimiento, y como te decía antes, yo creo que algo está cambiando en el sentido de que, bueno, el emprendedor / empresario, porque no nos olvidemos que un emprendedor es un autónomo, es un empresario, es alguien que a fin de cuentas apuesta por su negocio, está socialmente más aceptado. Veíamos en la prensa el otro día que por fin, ¿no?, parece que la gente prefiere ser emprendedora que ser en muchas ocasiones un funcionario, que era lo que pasaba antes, y yo creo que dentro del marco de Región Europea Emprendedora, que como te decía es el galardón que durante todo el año 2015 estamos ostentando, destacaría sobre todo lo que se está haciendo a nivel de financiación para emprendedores, sobre todo desde IBACE, pues con todo lo que son préstamos participativos, que son préstamos sin garantías, cuya garantía es el único proyecto para emprendedores, que se están dando desde final de 2012, casi 200 empresas y 20 millones de euros, y que permiten por fin a que un emprendedor pueda tener una financiación asequible, sobre todo después de un momento como el que hemos pasado. Pero independientemente de esto, yo creo que lo más importante es quizás la sintonía o el hecho de que la Comunidad Valenciana como entorno cuente con cada uno de los actores que está haciendo aquí algo en emprendimiento, ya no solamente a nivel de administración pública, sino a todos los niveles. Aquí contamos con 3 de las 4 aceleradoras más importantes de España. Cualquier entidad que apueste por emprendimiento está hablando con nosotros, y yo creo que ir todos en la misma dirección es lo que debemos hacer para que al final se cree un entorno de referencia, como creo que está pasando. No el próximo Silicon Valley, porque bueno, se habla mucho de esto, pero yo creo que cada región tiene su propia idiosincrasia, pero sí un entorno en el que cada vez es más fácil poner en marcha tu propio negocio. ¿Hay que perder el miedo? Desde luego hay que perder el miedo, y sobre todo, y se va a hablar durante estos días mucho, sobre todo contar con que el fracaso es parte del aprendizaje. Esto es un debate también interesante en cuanto a emprendimiento. Al final, y esto en el mundo anglosajón es algo que ocurre bastante, es incluso bueno fallar. Y parece ser que todo el estigma del fracaso, que también tengo que decir que no es una cosa solamente española, ¿no?, sino que es europea, debemos de cambiarlo, y yo creo que hay instaurar toda una cultura del emprendimiento y instaurar el fracaso como una parte del aprendizaje, pienso que es lo que tenemos que hacer, vamos. Los indicadores de la economía últimamente son buenos, parece que los nubarrones se alejan.
¿Cuál es la opinión del director general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo de la Generalitat Valenciana y cómo podemos contextualizar esos indicadores en la Comunidad Valenciana? A ver, es verdad que todos los indicadores son buenos y realmente incluso durante estos días se está hablando que todas las previsiones de entidades como puede ser el BBVA o como el Sabadell están hablando de crecimientos cercanos al 3% para el año que viene. Los indicadores son buenos, tanto los indicadores de demanda como de producción industrial. Bien, es verdad que venimos de un momento difícil, pero yo sí que creo que es el comienzo de una época en la cual pues va a existir, y de hecho estamos en plena recuperación económica, y además el modelo ha cambiado. Yo creo que esto va a ser muy bueno para nosotros. Al final el centro del modelo como tal debe de ser la empresa y sobre todo la industria. Esto es muy importante y bueno, de hecho pues uno de los objetivos que probablemente se cumplan antes del 2020, que era cuando está previsto, es el índice de reindustrialización, ¿no? De que cada vez la industria como tal pues tome su importancia. Un poco con la industria y con la empresa como motor del crecimiento económico, yo creo que esta es la dirección que debemos de seguir. Además está demostrado que el salario medio de cualquier persona en industria es sensiblemente superior a un salario medio normal. Creo que esta es la dirección, la apuesta por la empresa y la industria, y además creo que estamos ya en el principio de una recuperación económica que se está consolidando y que al final, pues oye, si vamos a acabar el año creciendo un 3% y además el presidente también ha anunciado que habrá una reducción del paro de casi 100.000 personas, yo creo que es una muy buena noticia para nuestra comunidad. Pues quedémonos con esas buenas noticias para la Comunidad Valenciana. Raúl Martín, director general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo de la Comunidad Valenciana, de la Generalitat Valenciana. Un placer hablar con usted. Gracias.